Nicodoma es una persona que introduce un nuevo diseño ajustado al trópico. Es una persona también que representa en términos sociales ese desarrollo económico y la ligación de la economía con valores estéticos nuevos. Él instituyó una serie de cosas, inclusive lo del uso del mosaico, que luego uno ve en las fachadas de los colegios, pero es algo que emula ese movimiento de modernismo que entró con la arquitectura de Nicodoma. Yo creo que su arquitectura se adaptó tanto a la manera como era bien vivir, ¿verdad?, aquí en las islas, que se convirtió en un modelo para otros arquitectos empezar a diseñar. Si nosotros queremos explicar nuestra historia cultural, es imposible que dejemos atrás la figura, el diseño y la vida de Antonio Nicodoma. Antonio Nicodoma es un checoslovaco que emigró a Estados Unidos a sus 10 años, en 1887, y se estableció en el área de Chicago, junto a sus padres. En el área de Chicago él trabajó, se desarrolló, no se sabe cuál fue su educación, pero trabajó como contratista, hizo varias construcciones que están muy bien documentadas en el libro de Tom Marvell. En 1904 él desciende o baja a trabajar en Jacksonville, Florida. Ahí hubo un fuego en Jacksonville y hubo una llamada de parte del gobierno para que arquitectos ayudaran a reconstruir la ciudad. Y está trabajando en Jacksonville por un tiempo, pero a la misma vez empieza a establecer unas relaciones comerciales con Puerto Rico y con Santo Domingo. Se especula que es a través del contratista Frank B. Hatch, que tiene sus proyectos acá en Puerto Rico y en Santo Domingo, y necesita un diseñador. Es importante hablar de ellos dos como un equipo porque hacen su obra desde el principio aparentemente juntos, que están experimentando con materiales nuevos y a la misma vez creando una nueva arquitectura. Con el inicio de la nueva colonia norteamericana, llegan a la isla también una serie de funcionarios y una serie de comerciantes que están muy ligados también a los valores conservadores del republicanismo estadounidense. Esa gente aquí en Puerto Rico va a fundar un club que se llama el Elks Club, que era una institución muy conservadora, más ligada y más permisiva a los norteamericanos que trabajaban, que eran importadores de productos, que también habían invertido dinero en la industria azucarera, que eran funcionarios del gobierno colonial. Y en esa Elks Club es que va a estar insertado también Nicodoma. Con los norteamericanos vienen a Puerto Rico también las comunidades evangélicas, que dividen la isla en distintos lugares donde cada comunidad se va a establecer y construir sus templos, sus colegios, sus hospitales, que tuvieran que ver con el progreso de Puerto Rico, ¿verdad? Así que él empieza a trabajar en Puerto Rico más o menos para 1905, 1906. Fundamentalmente está haciendo iglesias para la iglesia metodista y para otras presbiterianas, etcétera, a lo largo de la isla. Él con el contratista F.B. Hatch, que eran una sociedad de contratistas, diseño y construcción, usó mucho el bloque prefabricado con unas texturas de piedra. El arquitecto Marvell en su libro habla de que fue posiblemente Frank Hatch el que trajo los moldes para hacer los primeros bloques. El bloque de cemento era algo que era más económico que la piedra cortada, no requería gente especializada, se hacía en un molde, se hacía en el mismo lugar del proyecto. Todavía nos queda la iglesia de la Santísima Trinidad, que es la Union Church en aquel entonces, que era en el neogótico. Esta tiene los bloques lisos porque la ornamentación está más bien adosada a través de elementos en terracota, que es otra tecnología de construcción también, ¿verdad? Que es ya una cosa que es como los ladrillos, que se cocina, ¿verdad?
que son las gárgolas que están arriba, que son los ornamentos que están encima de las puertas y ventanas. La iglesia episcopal va a ser la más urbana, por así decir. El resto de las otras iglesias va a buscar más una acción hacia la montaña, hacia las zonas más pobres, ¿verdad? Y la iglesia episcopal, la militancia, digamos, o su participación y su feligresía va a ser más bien de corte urbano, muy ligada también a las instituciones gubernamentales. Es interesante también que él eventualmente se casa con la hija del superintendente de las iglesias metodistas en Puerto Rico. O sea que él en ese momento queda totalmente atado a la comunidad metodista, que ya sabemos que Hatch estaba. O sea que yo creo que ellos dos trabajaron juntos, porque ya Hatch tenía los contactos y Necodoma se integra, y por eso es que después todas las iglesias terminan siendo obra de los dos. Por lo tanto, no solo la iglesia episcopal en términos religiosos, ideológicamente religiosos, sino también iglesia episcopal como centro de reunión de esta nueva burguesía y obviamente como iglesia y personal religioso y feligresía que quiere también estar sintonizado con esa modernización. Y obviamente Necodoma se convierte entonces en su diseñador. Para 1918, en la Primera Guerra Mundial, se corta todo lo que es la azúcar europea al mercado norteamericano. Así que hay un auge en la producción de azúcar en Puerto Rico. Eso generó mucha fortuna, ¿verdad? Y por ejemplo, muchos de estos dueños de estas casas, como Giorgetti, por ejemplo, eran azucareros. Y sus fortunas se generaron a través de ese auge en el azúcar. Así que Necodoma llegó a satisfacer esa necesidad de tener unas casas completamente diferentes, de cutting edge, si podemos decir, ultramoderna para esta familia, ¿no? También estaban las esperanzas de la modernización en el sentido cultural, es decir, nuevos productos, nuevas formas de emplear o desarrollar los valores culturales, sobre todo en esa burguesía, ¿verdad? Nuevos contactos con distintos elementos valorativos culturales norteamericanos que van a hacer que la mentalidad de esta burguesía se sintonice también con nuevos elementos de la arquitectura. En Estados Unidos y en todo el mundo se copiaban los clásicos, arquitectura gótica, renacentista, el caso del Capitolio, columnas dóricas, corintias, etc. Y Necodoma llegó con algo fresco que en Puerto Rico no existía. En 1912 él decide trasladarse y establecer su casa, su residencia aquí en Puerto Rico y para eso desarrolla el plan de urbanización del sector de Monteflores en Santurce y construye su casa ahí. Luego empezó a hacer las casas emulando la Escuela de la Pradera de Frank Lloyd Wright, pero con la diferencia que integró mucho más en mosaicos, vitrales, balcones, los grandes aleros. Acá lo adapta, llama ultramoderno porque no está utilizando ningún estilo historicista, sino que es una arquitectura completamente contemporánea del momento. Hay un escrito de Necodoma donde él habla sobre su filosofía. Empieza diciendo que el trópico la luz es muy fuerte y por eso es que usa mucho los vitrales y usa grandes aleros y los espacios interiores bastante oscuros para protegerse de la luz del sol. También habla de la importancia de la ventilación cruzada. Por eso los edificios de él son bastante largos, finitos, y la habitación de ambos lados de la casa, cosa que tenga un flujo
de ventilación natural. Los aleros bien pronunciados, bien prolongados, protegen la casa de la lluvia y del sol. O sea que la arquitectura de Nicodoma, aunque fuera emulando la arquitectura de Prairie, la escuela de la pradera, era totalmente tropical. Y empieza a generar proyectos para la alta sociedad puertorriqueña de unas enormes estructuras casonas que quedan muy pocas hoy día en Puerto Rico, pero se le acreditan varias de esas casas, ¿no? Entre ellas la mansión Lucchetti en el condado, está la mansión Giorgetti, está la casa Roy, ¿verdad?, en Humacao, y varias otras casas como la de los Calimán en Guayama, que también ha sido demolida. Pues entonces cuando estos modelos de estas casas llegan al Caribe a través de los conocimientos de Nicodoma, se modifican. Eso lo defendió el arquitecto Marvel en su libro innumerables veces, ¿verdad? Que no era tanto el plagio, ¿verdad?, como era emular, porque en esa época se emulaba, uno copiaba cosas de catálogo. Y Nicodoma encontró que estas casas se podían adaptar al Caribe. Cuando tú ves, por ejemplo, los planos de la mansión Corber, de la casa Corber, que tenemos en el Archivo de Arquitectura y Construcción, que dicho sea de paso, vinieron de otro discípulo de Frank Lloyd Wright, de la oficina de Henry Klum. Esos planos tienen 40, 50 hojas de dibujo, o sea, el Basswood Portfolio lo que mostraba era una planta, mostraba unas perspectivas y nada más de la casa, ¿no? Así que Nicodoma tenía la habilidad, tenía el talento, tenía la disciplina para poder generar un juego de planos completo, ¿verdad?, de ese proyecto. Además de que los proyectos de Wright en el portafolio todos tienen chimenea. Cuando estás aquí en el trópico, obviamente tienes que eliminarla y tienes que tener las destrezas para poder generar una planta sin la chimenea, ubicar unas escaleras, cambiar unas escalas, etc. El mismo hecho de utilizar el concreto armado ya crea una ruptura, ¿verdad?, que también la venía utilizando Frank Lloyd Wright, pero rompe, por ejemplo, con el uso de la madera como soporte, ¿verdad? Por lo tanto, Nicodoma puede un poco acercarse a Frank Lloyd Wright en términos de diseño porque puede elevar las columnas, por lo tanto puede crear estos espacios abiertos y estas dos pisos, ¿verdad?, estas dos plantas, ampliar los balcones y crear ese efecto de extensión, que por cierto venía también de la escuela de la pradera, es decir, amplitud de pradera. De suerte que Nicodoma posiblemente piensa en eso. Esto no es una pradera, obviamente, pero es un valle, es llano, está un poco bajo el nivel del mar, por lo tanto, este diseño puede ir muy bien ahí y representar también la expansión, no solo en los aleros, sino también la expansión del imperialismo norteamericano, la expansión de la nueva economía, el desarrollo de la industria azucarera. Si vamos a hablar sobre la arquitectura, lo que él llama la ultramoderna, ¿verdad?, que quizás el mejor ejemplo que podamos ver aquí hoy es la mansión Giorgetti. Esa arquitectura requiere de aleros profundos, es una arquitectura que requiere del uso de grandes espacios exteriores, terrazas, balcones. Es una arquitectura que no es una arquitectura lejana de la ornamentación, se ornamenta, se utiliza el color, las losas para romper los muros de hormigón. Se utilizan las ventanales de cristales a color para también romper la monotonía del blanco, ¿verdad?, de las paredes de hormigón. Y es una arquitectura que en sus interiores acoge a la familia, pero a la misma vez facilita que la familia tenga espacios amplios para poder llevar a cabo su vida diaria.
Los mosaicos también fueron bien característicos de la arquitectura de la pradera, pero los mosaicos también venían desde el siglo XIX, o sea que era algo que era del siglo XIX, que no necesariamente se usaban para la decoración exterior, y ellos lo empezaron a usar como una decoración aplicada. Sí vemos la idea que Necodoma quería era de destruir un poco el muro sólido de hormigón. Y por ejemplo en la casa Corber vamos a ver un mosaico espectacular de losa de Faense que es con el motivo de las rosas. Y eso está cubriendo un área de unos 200 pies cuadrados en mosaicos, en un seto para romper ese sentido monolítico del hormigón. La arquitectura de Necodoma es un ejemplo de la calidad artesanal de mano de obra y ejecución que se logró en Puerto Rico a principios de siglo. O sea, las casas están construidas con una calidad en todo, los filos, los mosaicos, la cerámica, los vitrales. Yo diría que la época de oro artesanal de este país en la construcción, eso lo hemos perdido, hemos ido hacia atrás. Así que estas casas representan el máximo de calidad de construcción en el país. Y además eran bellísimas. La casa desde el punto estético son joyas. Los porrones esos de la pradera, porque eso sí que es bien de escuela de la pradera, están en lo que fue la casa Corber, están allí. Y la escala era enorme, o sea que esos tienen que haberlos fundido aquí en Puerto Rico. Esos porrones se construían en los talleres de Necodoma. Él tenía gente que trabaja con él, artesanos que fabricaban los porrones, los vitrales, los mosaicos. Y se llama el Monteflores. En una de las cartas aparece la dirección y todo lo que ofrecen. Lo interesante es que después que muere Necodoma, esos artesanos se dispersaron, pero se siguieron haciendo porrones y vitrales y mosaicos a los Necodoma. Y por eso vemos tantas casas en Loíza y en Santurce y en Miramar todavía con porrones típicos y similares a los Necodoma, y pensamos que son casas de Necodoma, pero no. Tienen algunos elementos ornamentales de las casas de Necodoma. También sabemos que Necodoma tenía una casa en el Yunque que se llamaba La Gloria, y ahí él también hizo unos pininos en botánica. Necodoma era botánico. De hecho, hay un helecho que tiene su nombre, un Philodendron, que lo descubrió en el Yunque. Dicen que su casa era una maravilla porque era una integración de la casa, los balcones, los aleros, estanques de lotos y la vegetación tropical con helechos, orquídeas y plantas tropicales de philodendrons. De hecho, dicen que el gobierno de Puerto Rico usaba la casa de Necodoma, que detrás tenía 2 habitaciones huéspedes, como un centro de recepciones oficiales, porque la casa era tan linda, los jardines eran extraordinarios, y dicen que cuando Lindbergh llegó a Puerto Rico, lo hospedaron en la casa de Necodoma. En los años 70 hubo todos esos proyectos de demolición porque había renovación urbana, ¿verdad? Bajo la crisis esta de renovación urbana. Vamos a construir la Valdoriotti de Castro, ¡guau! Se va a la mitad de Miramar y de Santurce. Vamos a construir condominios porque la gente ya no quiere vivir en casa, se fue la mitad del barrio. O sea que ocurre por muchas razones, ¿verdad? Más bien, yo diría económicas, pero políticas también.
Podría decir que muchas de esas grandes casonas, por ejemplo en la Ponce de León, estaban en unos terrenos que eran un real estate, ¿verdad? Era bienes raíces más que vivienda. Muchas de ellas se demolieron para hacer edificios de apartamentos. Por ejemplo, la mansión Giorgetti se construyó en 4 cuerdas en el medio de Santurce. Así que cuando la mansión Giorgetti se demuele en el 1971, lo que ocupa su espacio es un condominio multipiso con una cantidad grandísima, ¿verdad?, de apartamentos. Así que la presión del desarrollo de la Ponce de León es la que hizo, ¿verdad?, que muchas de estas casas se destruyeran. El legado que nos queda es los edificios que quedan, o sea, como la Casa Roy. La Casa Roy se construyó en 1919, según consta en el permiso de construcción. Una vez comienzan a habitarla la familia Roy, a partir del 1922, representa a la comunidad un reto, ¿verdad? Un poco es un discurso, un lenguaje contestatario con la arquitectura que venía de fines del siglo XIX. Representó también la imagen de la persona rica, que también expropió tierras, porque la imagen de la industria azucarera vista desde abajo no era la misma imagen de la industria azucarera que podía tener otros ricos de Puerto Rico vista desde arriba, ¿verdad? Así que la casa en un principio era un espacio por donde esta burguesía podía representarse ante esta nueva sociedad, hasta en la sociedad humacaeña, y tener los medios para hacerlo, no solamente los medios económicos, sino el medio del diseño que les hizo Necodoma. La Casa Roy fue abandonada en 1956 cuando muere la viuda de Antonio Roy, ¿verdad? Y desde 1956 hasta el 1977, que fue cuando la Universidad de Puerto Rico la adquiere en donación de parte de los descendientes de Antonio Roy y Eulogia Guzmán, pues se empieza a restaurar. Pues la casa estaba totalmente abandonada, estaba muy deteriorada, toda la madera estaba podrida, tenía comején, tenía polilla, y el agua había hecho daño en varios de los espacios. Por ejemplo, la cocina no tenía techo, se mojaba, estaba todo lleno de vegetación y de plantas. Así que tuvimos que documentar la casa completa para luego poderla reconstruir según estuvo hecha originalmente. Así que en los planos de lo existente enfatizamos de igual cada espacio y cada elevación de cada cuarto para tener una documentación total de todas las maderas y todos los detalles de puertas, zócalos, vigas, cornisas, para después los reconstruir. La Casa Roy ya porta otro significado. Es el eje sobre el cual gira la labor cultural de la Universidad de Puerto Rico en Humacao en el pueblo, y se convierte entonces en un centro cultural de diseminación de ideas. Aquí se hacen presentaciones, hay exhibiciones y se inicia ese proceso desde 1988 hasta el sol de hoy, dentro de una residencia, estructura hecha por Antonín Necodoma y que hoy día le sirve no a la familia de unos ricos, sino al pueblo de Humacao. Es importante que recordemos a Necodoma en el sentido de que fue una figura muy temporera en nuestro país, ¿verdad? Murió de 43 años, o sea que murió joven. Llega aquí en el 1913, muere en el 1928, o sea que está 15 años practicando aquí en la isla. Pero su impacto fue tal, o los clientes que pudo conseguir y el tipo de arquitectura que pudo generar fue de tal índole que todavía las ruinas que quedan o los edificios abandonados que quedan, todavía añoramos el por qué esos edificios no siguen vigentes. El antiguo Banco Nueva Escocia es de él, el antiguo donde está la Cámara de Comercio en el Viejo San Juan es un edificio de él que hizo por un Banco Federal.
todavía él ha demostrado de que utilizando unos materiales, ¿verdad?, que son materiales duros, materiales fuertes como el hormigón, se puede lograr una convivencia en este país agradable en el trópico, ¿verdad?, dentro de estas estructuras. Podemos echarle una mirada a Necodoma a ver cuáles fueron sus estrategias, qué adaptó él de lo que existía allá en Puerto Rico, cómo lo innovó sobre eso y cómo pudo generar una cosa que apuntó hacia muchos años más allá de su muerte, ¿no? Y que permaneció y todavía permanece en nuestra memoria. La importancia de preservar todos estos edificios, que para mí tienen un valor incalculable, es para poder enseñar, demostrar el valor que tiene la arquitectura y la historia. Y es importante pues publicar, documentar para poder conocer y si conocemos, apreciar y preservar. Si no lo conocemos, lo vamos a destruir. Prohibido olvidar, a eso me refiero.